Doppler para injerto renal siempre será secuenciado, ¿no? Normalmente en las guías internacionales de trasplante dice que se tiene que hacer un estudio previo al paciente, es decir, al que se va a injertar, para valorar los vasos ilíacos, porque como comentaba ayer el doctor, es importante saber las características de los vasos, ¿no? Donde los van a anastomosar, y saber que no tenga alguna variación, que tenga una estrechez, o que tenga placas, o que tenga alguna otra alteración. Entonces es importante realizar un estudio previo, pues para ver que conserve su espectro y que las arterias tengan un calibre, las venas y las arterias tengan un calibre adecuado. Generalmente los piden bilateral porque al momento del evento quirúrgico pues tampoco saben qué cosas se van a encontrar. Entonces generalmente piden valoración de las ilíacas, entonces no se sorprendan que alguien esté en protocolo de trasplante y le soliciten de vasos ilíacos. Entonces ahí lo único que hay que hacer, pues hay que medirlas, valorar las características, que no tengan placas, tomar espectros, velocidades y listo. Y en las venas igual. Entonces nada más es lo único que hay que reportar. Si hay alguna adenopatía, alguna lesión tumoral o lo que sea, obviamente pues también hay que reportarlo. Pero en general eso es lo que nos van a pedir. Luego hacen el protocolo durante el trasplante. Es en México, pues no se realiza. A veces ahí esporádicamente te pedirán apoyo, pues si ven que a lo mejor les costó un poquito de trabajo que el injerto al momento de conectarlo y de soltar el pinzamiento pues tenga una turgencia, ¿no? Entonces a veces les queda duda si se liberó algún trombo o eso, entonces los van a pedir apoyo para que entren a quirófano y sobre el trasplante, sobre el injerto, valorar que tenga perfusiones adecuadas. Prácticamente es para lo único que se pide durante el transoperatorio. Después, pues ya en el postquirúrgico, en teoría tendríamos que hacer una secuencia del primer estudio a las 24 horas post-trasplante, después a las 72 horas y al momento que den de alta al paciente. Entonces, pues para saber que probablemente en algunos lugares casi siempre se hace en el medio privado de esa manera, porque pues obviamente pues, lo cobran, ¿no? Pero en el medio público pues a veces es un poquito difícil. Pero bueno, en teoría tendríamos que realizar esos estudios de esa manera secuenciada. Entonces, yo ya lo tenía, pero lo tenía exactamente sin protocolo, más bien sin secuencia como para este hospital. Entonces lo modifiqué un poquito para que seamos un poquito más precisos. Entonces, ¿cuál es la utilidad real del Doppler en el injerto renal? Como sabemos, y ayer nos comentó el doctor, lo que a ellos les interesa saber es la viabilidad de ese injerto. Entonces, ¿cómo voy a saberlo en las primeras 24 horas? Pues viendo si tiene perfusión o no, si tiene alguna característica diferente, algún hematoma, lo que sea. Entonces, aquí ya tenemos a un injerto, ¿no? Entonces vemos que esta, creo que ayer la puso el doctor igual, es un injerto que tiene dos arterias. Entonces es muy importante que el cirujano siempre nos diga todo lo que tuvo que hacer para anastomosar, cuántas venas, cuántas arterias, si hay alguna polar, porque es obvio que también tenemos que explorarla, porque acuérdense que en el supuesto que esa anastomosis se estenose, solo tenemos que realizar todas las anastomosis. Entonces, si solamente hay una, pues realizamos una, pero generalmente si hay duplicación, pues tenemos que realizar las dos. Entonces, es importante que el récord quirúrgico sí lo sepamos. Todo buen cirujano, pues te va a mandar a veces hasta el esquema, ¿no? De dónde anastomosó, si fue término terminal, término lateral, o si encontró algo durante el trans, también te lo tiene que comentar. En otros lados, a veces no sucede. Entonces, ahí es donde tenemos un poquito de problemas, porque si no conocemos la anatomía, va a ser un poquito más difícil. Entonces, aparentemente es fácil porque es un órgano que está muy superficial, pero el hecho de que esté tan superficial no significa que sea fácil. Entonces, a veces son duplicadas y no sabes, y a veces nada más vemos una y resulta que tiene dos. Entonces, siempre tratar de preguntar, ¿no? Entonces,
Aquí, para en contexto, ¿para qué? Pues ¿para qué? Pues para evaluar previa al receptor, como les había dicho. Entonces, medir las ilíacas, valorar que no tengan calcificaciones, etc. En la orientación del diagnóstico de la disfunción, lo que les preocupa a los nefrólogos y a los trasplantólogos es que en las primeras 24 horas, ellos literal les dicen no jala, o sea, no jala el injerto. ¿Qué quiere decir? Que no baja la creatinina. En teoría, un injerto recién colocado tiene que en menos de 24 horas bajar la depuración de creatinina en más del 40%. Es decir, si el paciente tenía o entró a quirófano con 10 de creatinina, tendría que estar a las 24 horas en promedio con 4, 5 de creatinina. O sea, tiene que bajar, pero súbitamente. Y obviamente la uresis también tiene que aumentar. Entonces es un dato fiable de que ese riñón jaló, ¿no? Como literal se dice. Entonces, generalmente también el cirujano, a veces no solo son problemas técnicos quirúrgicos, a veces los problemas también son en la inmunosupresión. Si, como saben, todos los pacientes que se trasplantan tienen inmunosupresores, pues para que no rechacen el injerto, ¿no? Entonces existen diversos fármacos que el nefrólogo prescribe, pues para que el paciente no lo rechace. Pero eso también tiene un efecto nefrotóxico, o sea, a pesar de que lo que queremos es que se preserve, el mismo fármaco también tiene un efecto nefrotóxico. Entonces, pues nada es excelente, ¿no? Y bueno, en el diagnóstico y reducción de las complicaciones, es decir, si ese injerto al momento de trasplantarlo se complicó por alguna razón, se les hizo un linfocele, al momento de la biopsia se hizo un hematoma, no sé, tuvo alguna complicación, bueno, el Doppler también es importante. Ahora, obviamente el saber qué encuentro en las 24 horas post-trasplante nos va a orientar a qué voy a seguir buscando. Por eso siempre les digo, aquí lo que voy a hacer mucho hincapié, porque lo demás, como sea, es más fácil que lo repasen y que se den la idea de lo que tienen que buscar. Entonces a mí lo que me interesa es que nunca se pasen derecho la escala de grises, porque tienden mucho a eso, o sea, todos, no solo ustedes, todos los que empezamos a hacer Doppler, nos saltamos la escala de grises porque intuimos que como yo voy a hacer Doppler, pues me voy directo al color. Pero si tú haces un buen escala de grises, es obvio que eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y va a ser más dirigido. Pero si no lo saltamos, pues obviamente ahí va a estar el problema. Entonces por eso siempre les digo, hay que hacer barridos como si fuera un transfontanelar. Hacer barridos del anterior a posterior y en transverso exactamente igual. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces las complicaciones en general, no en todas las guías, pero en general, todas las van a clasificar así: inmediatas, tempranas y tardías. ¿Cuáles? No sabemos. Algunas se presentan antes de tiempo, otras no era habitual que se presentara, pero se pueden presentar. Los linfoceles, que es la primera complicación de técnica quirúrgica, generalmente se encuentran las 24 o 48 horas. Pero a veces no, o sea, resulta que el paciente se va bien a su casa y regresa a los 3 meses con un linfocele. Entonces ya no sabes a veces distinguir si es un linfocele, un urinoma o qué demonios es. Entonces, pero en contexto, así las vamos a clasificar. Entonces aquí les hice un pequeño resumen de lo que vamos a encontrar en cuanto al sistema que estemos estudiando. Hay alteraciones parenquimatosas, colecciones perirrenales, que las más frecuentes van a ser estas. Urológicas, igual, ¿no? Lo de la anastomosis que nos contaba ayer el doctor, y obviamente la hidronefrosis obstructiva, porque pues no, las valvas, ¿no? Como él nos decía, se puede obstruir al momento que anastomosan la mucosa con mucosa, ahí puede existir un proceso obstructivo. Vasculares, pues obviamente son arteriales y venosas. Entonces, aquí es donde quiero que pongan atención. Generalmente el injerto lo vamos a evaluar como si fuera un nativo, un riñón nativo. Entonces, el riñón nativo, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que medirlo, hay que ver dónde está localizado, qué posición tiene, porque eso es importante. Generalmente la posición que el cirujano deja es lateral, anterior a los vasos ilíacos, sea de este lado o de este lado. Entonces, yo así lo tengo que encontrar. Si yo veo un injerto que está su polo inferior sobre la vejiga, pues es obvio que ese injerto no está bien. Pues yo eso tengo que reportar que no está bien. Probablemente por alguna razón lo dejaron así, pero yo lo tengo que reportar.
que estoy viendo que el injerto no tiene su ubicación habitual, ¿no? Entonces eso es importante porque obviamente al estar del otro lado o al estar girado, rotado, pues puede comprimir todo, ¿no? Arteria, vena y vaso y el uretero. Entonces las posibles complicaciones perirrenales, si es que encuentran linfoceles, hematomas, colecciones, lo que encuentren, hay que reportar. La situación de la vía excretora, siempre les digo, hay que seguir el trayecto del catéter doble J, si es un trasplante temprano, pues para ver que tenga el JET, famoso JET, ¿no? Entonces, si siguen ustedes el catéter doble J, van a ver cómo lo anastomosan. El doctor ayer nos comentó de dónde lo anastomosaban, ¿se acuerdan? ¿Mande? Ajá. Y en la pared superior de la vejiga. Entonces, generalmente, lo ideal es anastomosarlo a la pared superior de la vejiga. Entonces, lo voy a encontrar en el techo de la vejiga derecha. Ahí voy a ver el JET, que esté permeable, y obviamente la situación de la vejiga. A veces, durante la exploración, resulta que yo veo, no sé, engrosamientos de la mucosa, de la vejiga, lo que sea. Que encuentren, hay que reportar. Todo se reporta. Muy bien. En modo M, pues, ¿qué voy a evaluar? El volumen, la relación, ¿no? De la corteza, como si fuera un riñón nativo, es exactamente lo que voy a evaluar. Sí, pero sí voy a poner atención en el parénquima, porque el parénquima nos va a decir mucha información de cómo está ese injerto. Obviamente, como ayer nos comentaba el doctor, tiene que ver mucho la edad del donador, ¿no? Entonces, si el donador tiene 60, 70 años, es obvio que es un riñón que ya está traqueteado, ¿no? Entonces, yo ya le voy a ver un poquito de lobulaciones, a lo mejor irregularidades, a lo mejor un poquito de disminución de la relación. Generalmente, en las primeras 48 horas, el injerto siempre va a tener un poquito de edema. Eso es normal. Entonces, las pirámides se van a ver un poquito más prominentes, pero diferenciadas. Entonces, siempre esperen que en el trasplante inmediato pues va a haber algún edema del injerto y eso es totalmente normal. Entonces, acuérdense aquí que los volúmenes son importantes para valoraciones subsecuentes, porque a ese paciente no lo van a ver a única vez. Yo llevo pacientes de control de, ¿qué será?, 6 años de trasplante, y año con año los estoy viendo para que el volumen renal irlo valorando. Ha disminuido mucho del año pasado a este año, cuánto ha disminuido su volumen. Entonces, todas esas relaciones parenquimatosas nos orientan a cómo está funcionando ese injerto, ¿no? Independientemente del contexto clínico, obviamente. Bueno, en cuanto a las alteraciones del parénquima, ¿cómo voy a saber diferenciarlas? Entonces, las guías nos dicen que se clasifican en focales o anormalidades difusas, es decir, que cualquier cosa puede causar una alteración sobre el parénquima. Pues las focales, ahí no voy a entrar mucho en detalle, solo en los tumores y en los infartos. Un quiste, pues se va a ver como un quiste, ¿no? Ustedes saben que la enfermedad renal crónica tiene etapas, entonces generalmente el hecho de que unos riñones, aunque pues si son nativos, si tienen quistes bilaterales, pues ya no se está hablando de algo, ¿no? Ya una alteración parenquimatosa moderada, severa, porque ya se formaron quistes. Entonces es una etapa de la enfermedad renal. Los tumores también son importantes porque estos pacientes, por la misma inmunosupresión, tienden a formar tumores, y no solamente en el injerto, también pueden formar tumores en los nativos. Entonces, de vez en cuando, también estos pacientes requieren exploración de los riñones nativos, porque ya no les sirven para nada, pero para tumores sí les pueden servir. Y los infartos segmentarios. ¿Por qué en escala de grises? Pues porque yo, si veo que hay alguna alteración, una zona más hipoecogénica del riñón, pues me tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, si todo lo veo en relación homogéneo y veo una zona focal ahí con disminución de la ecogenicidad, pues tengo que ver qué es, ¿no? Para esto, pues obviamente me orientó la escala de grises, pero lo voy a descartar con el color, ¿no? Y en las anormalidades difusas, pues los rechazos. A eso vamos a entrar un poquito en detalle ahorita que les diga. Muy bien. Entonces, los tumores, el adenocarcinoma renal se presenta, es el que les digo que se presenta en el 90% en riñones nativos. Se puede presentar en el injerto, sí, pero casi siempre se va a presentar en los riñones nativos.
Entonces no se sorprendan que un paciente trasplantado presente un tumor a nivel de los riñones nativos. El carcinoma de células transicionales es poco frecuente, pero se ha visto que existe un alto porcentaje en pacientes que toman ciclofosfamida. Entonces es frecuente que estos pacientes presenten tumores, no tiene un gran porcentaje el carcinoma de células transicionales, pero sí puede presentar. Y lo otro que existe, que también es un porcentaje bajo, es el trastorno linfoproliferativo post-trasplante, así se llama, literal los oncólogos así lo clasificaron. Se presenta en menos del 1%, la edad avanzada, y en pacientes que tengan antecedentes de citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. Entonces eso también es importante que lo tengan, porque estas lesiones en el injerto casi no se ven, entonces aguas. Entonces aquí por ejemplo tenemos a una imagen de un injerto que, si ustedes se dan cuenta y lo revisamos así como de que ya me quiero ir, pues es obvio que la masa pues es poco evidente, ¿no? Es a nivel del ilio. Entonces si yo le pongo, mido y corte transverso y no, pues está bien el volumen, adentro es obvio que voy a tener captación de color. O sea, adentro no va a tener ninguna anormalidad ni en el ilio vascular, pero obviamente voy a ver un engrosamiento difuso del parénquima a nivel del ilio, entonces me tiene que llamar la atención, porque ahí es casi siempre donde se va a presentar. Y más o menos, casi siempre no rebasa los 3 centímetros. Eso es un dato importante. Entonces a veces no es como que vaya a causar alguna obstrucción o que ahí después se vayan a dar cuenta, no. O sea, tiene que ser durante la exploración en escala de grises. Aquí hay un ejemplo de un infarto segmentario, que si se dan cuenta, pues en escala de grises, ahí es con Zeus, pero aquí es pues normal con color. Pues es muy poco evidente, ¿no? Entonces probablemente al radiólogo ahí le llamó la atención que pues tenía una discreta disminución de la ecogenicidad, y al momento de aplicar el color pues veo que no capta, ¿no? Entonces eso es un infarto segmentario, y también no son tan infrecuentes, ¿eh? Y el otro, pues vemos que ahí donde están las flechitas es con aplicación de Zeus, que ruego a Dios que algún día llegue a México porque nos ahorraría muchos problemas. Entonces vamos a las anormalidades difusas. Probablemente alguien o que ha rotado ahí conmigo pues ha escuchado, ¿no?, que hablamos de necrosis tubular aguda, rechazo crónico, nefrotoxicidad, necrosis, ruptura. Bueno, estos son anormalidades, así como su nombre lo dice, anormalidades difusas del parénquima. ¿Yo cómo voy a diferenciar por Doppler una alteración, o cómo le voy a decir al nefrólogo, al cirujano de trasplantes? ¿Sabe qué? Pues me cuadra con una NTA, ¿no? En primera tengo que saber qué es una NTA. ¿Qué es una NTA? Una necrosis tubular aguda. ¿Una qué? A ver, uno, porque no escucho. Necrosis tubular aguda. Ajá, ¿pero qué es? Pues es una necrosis tubular aguda. Bueno, eso es lo primero que tengo que saber, ¿no? Para yo poder hablar de algo, tengo que saber de qué demonios dice el nefrólogo, que es la famosa NTA que sube y bájale por todos los injertos. Pues una lesión, como su nombre lo dice, tubular del glomérulo, es decir, que existe una hipoxia y un grado de isquemia hacia ese segmento del glomérulo. ¿Por qué? Porque obviamente esto lo va a acentuar, como el doctor ayer nos decía, los eventos isquémicos. Entonces, en ellos sabemos que hay isquemias frías, calientes y tibias. Entonces, ¿cuál era la peor? La tibia. Entonces, pacientes que tienen una prolongada horas de isquemia, de las que sea, son más propensos obviamente a presentar necrosis tubular aguda. Y obviamente es la causa más frecuente de disfunción de un injerto, desde ahí. Entonces ya nosotros llevamos avance, porque como ya sabemos que es la causa más frecuente, bueno, si yo no encuentro alguna alteración vascular, pues puede ser que se relacione con una NTA. Desafortunadamente el Doppler, acuérdense que lo que vamos a evaluar en Doppler del injerto es vascular. El parénquima nos puede orientar, pero por Doppler nosotros no podemos decir. Hasta el día de hoy solamente lo podemos saber por biopsia, no hay más.
Entonces, que orientemos al clínico, porque digo, bueno, ¿sabes qué? Tiene alteración ahí en el parénquima, se ve muy edematoso, para las horas de trasplante que tiene, las pirámides están muy grandes, está muy ecogénico. Bueno, esos son casos diferentes porque son datos indirectos. Pero por Doppler yo no puedo asegurar que sea ni una NTA, ni una intoxicación por calcineurinas, ni un rechazo del injerto. Hasta el día de hoy no se puede. La única evidencia es por histología, es decir, por biopsia. Pero para esto, pues obviamente el nefrólogo debe de tener pues bien agarrado todo para decir voy a biopsiar a ese paciente, porque es obvio que es volver a dañar al parénquima de ya un injerto colocado. Entonces no nada más de picar por picar, ¿no? Y pues obviamente, como yo les dije, el tiempo de isquemia pues obviamente lo va a acentuar. Entonces, ¿qué voy a encontrar en una alteración parenquimatosa difusa? Escala de grises, nada más. Se dice que probablemente, porque tampoco es una evidencia de mucho, ese es un buen tema de tesis, que hay muchos trasplantes, entonces eso es un buen tema, evaluar el volumen en un injerto renal en el temprano, a los 72, 24, 72, 3 meses, 6 meses, 1 año, para ver las características del volumen renal, porque realmente no hay alguna guía que nos diga, efectivamente el riñón se edematiza tanto por ciento y cuando ya se establece llega a su volumen. Se supone que en algunos injertos así se presenta, pero no tenemos como la certeza de que sea real, ¿no? Y aquí hay muchos injertos, eso es un buen tema. Entonces, las pirámides a veces se llegan a presentar así, muy prominentes. A pesar de que están prominentes, la diferenciación no se nota mucho. Y vamos a ver que es un riñón que está turgente, es decir, hasta lo vemos como redondeado. O sea, pierde esa como característica de habichuela y se vuelve un poquito más redondo. Y el seno a veces se expande. Entonces se vuelve como muy ecogénico y grande. Eso en las primeras 24 horas es totalmente normal. Y obviamente el clínico pues nos va a orientar, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues sí, ya bajó la creatinina, está orinando bien, esto, bueno, pues ya. Pero si me dices, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no lleva como 200 diuresis de ayer a hoy, la creatinina bajó 1, entonces como que dice, bueno, le está costando, ¿no? Al parénquima renal. Entonces toda la función, acuérdense del riñón, por eso es importante, por ahí les mandé un resumen del ciclo cardíaco, viene algo del glomérulo ahí, y si no, pónganse a estudiar toda la fisiopatología del glomérulo y les va a ayudar a que entiendan un poquito más por qué nosotros a veces no vemos que capten mucho. Porque si se dan cuenta, a veces le ponen al injerto y a pesar de que está tan superficial, no jala, o sea, no les pinta. Entonces no quiere decir que esté trombosado, pero algo está pasando en ese injerto. Entonces eso también nos orienta un poquito más. Entonces, en escala de grises es lo único que voy a encontrar. Como les decía, las alteraciones del parénquima, hasta el día de hoy, no hay forma. Lo que sí, que hay mucha investigación en Europa, los argentinos están haciendo mucha investigación y los italianos. Entonces, obviamente ellos como ya tienen el aporte del Zeus en su práctica diaria, pues es más fácil, ¿no? De que hagan investigación. Pero para nosotros pues está siendo complicado. Pero bueno, hasta el momento el que lleva más avance es Zeus y la resonancia magnética. Entonces hay ciertas secuencias que les están ayudando a diferenciar estos problemas, o sea, de cómo se va a presentar una NTA, una intoxicación por calcineurinas, una disfunción del injerto, un rechazo crónico. El crónico pues obviamente es más fácil ubicarlo, pero el agudo es muy difícil caracterizar un rechazo agudo por el tiempo, ¿no? Pero bueno, las secuencias estas de resonancia que todavía no están tan descritas, pero ya es lo que lleva más avance hasta el momento. Pero para nosotros, pues ni modo, toca biopsia, no hay más. Y ahora, entonces la pregunta, ¿no? A nosotros, ¿en qué me va a ayudar el Doppler en las enfermedades parenquimatosas difusas? O sea, ya lo vi por escala de grises, pero ahora ¿qué voy a hacer? O sea, ya vi que tiene ahí una alteración, que se ve medio gordo ese injerto, que la relación está edematosa, que las pirámides están bien prominentes, pero ahora ¿qué hago, no? Entonces el Doppler, pues como tal, tiene aportes, sí, pero obviamente el grado de sensibilidad y especificidad son muy bajos.
Entonces lo que más nos va a orientar o el gran protagonista de aquí va a ser el índice de resistencia. ¿Alguien se acuerda qué es el índice de resistencia de una arteria o arteriola? Exactamente, entonces es la relación, es la diferencia, ¿no?, entre la capacidad de una arteria en alcanzar su punto máximo y el mínimo. Es decir, que esa arteria, por llamarlo así coloquialmente, esté activa, ¿no? O sea, su pared tenga la suficiente elasticidad como para alcanzar el punto máximo de velocidad. Esa es la característica. Entonces, el índice de resistencia es como la mitad de esos dos. Entonces, como que es decir que es una arteria sana, ¿no?, que tenga un índice de resistencia conservado. Entonces, ¿qué voy a evaluar con color? Pues nada más lo único que voy a evaluar es vascularidad interrenal. Es aquí cuando me va a orientar a si existe disminución de la perfusión, de la vascularidad, o que una zona no me capte. Entonces ya no estoy hablando de un infarto segmentario. No es tan infrecuente, así es que sí tienen que poner ahí como ojo, ¿no? Entonces los valores en teoría los menciona la mayoría de literatura, que es de puro 0.55 a 0.7. Por arriba de 0.7 yo ya empiezo a sospechar que es patológico. Entonces, si los índices de resistencia en un injerto yo los encuentro por arriba de 8, de 75, bueno, 75, 77, pues ya me voy orientando, ¿no? Pero si yo los encuentro 0.8, 0.85, 0.9, bueno, ya está plena la alteración parenquimatosa, es decir, en ese parénquima algo está sucediendo. Y obviamente la velocidad picosistólica es irrelevante, entonces lo único que nos va a orientar aquí son los índices de resistencia. La velocidad no, porque es en relación a la hemodinamia del paciente, es decir, si ese paciente pues está hipotenso, que pasa en las primeras horas del trasplante, si es un niño que esté trasplantado, la primera causa de trombosis de un injerto en niños, ¿cuál creen que sea? La hipotensión. Entonces por eso es muy frecuente que los injertos en niños se trombosen, porque son más propensos a que se hipotensen. Por eso la velocidad no es importante en este caso. Y bueno, hablando de colecciones perirenales, pues ya como ayer veíamos, el linfocele es el que se presenta con mayor frecuencia. ¿Qué le voy a reportar al linfocele? Pues lo único que hay que reportar, ¿no?, que es una colección adyacente al injerto, cuánto mide, sus características, si tiene nivel, si no tiene nivel, si tiene detritus, lo que ustedes vean, ¿no? Entonces es lo único que yo tengo que hacer con el linfocele. El volumen es importante porque a veces por radiología intervencionista entra, lo drena y lo esclerosa. Entonces hacen un control en 24, 72 horas para ver si no se volvió a llenar. Entonces a veces nada más los vacían pero no los esclerosan, entonces casi siempre hay que esclerosarlos para que no se vuelvan a llenar. Y bueno, este es un paciente que tuve ya hace algún tiempo, que pues ya hasta se ve septado ahí, es el linfocele, ¿no? Entonces si lo ven está como turbio, está adyacente al... Y obviamente estaba causando disfunción en el injerto porque como tenía un gran volumen, pues comprimía el injerto, entonces esto no lo dejaba que funcionara bien. Lo drenaron como 2 veces, pero nunca lo esclerosaron. Entonces se llenaba y luego llegaba otra vez el paciente y se volvía a llenar y yo me cansaba de decirle que tenía que buscar un intervencionista para que lo esclerosara, pero su cirujano con ego hasta el 8º piso pues nunca buscó y él solamente lo drenaba vía percutánea y pues nunca iba a terminar eso. Hasta que cambió de médico, obviamente se lo esclerosaron y se solucionó el problema. Entonces el volumen es lo que sí es importante reportar en un linfocele. El hematoma, bueno, el hematoma es un evento posterior casi siempre a la biopsia. Ayer al doctor creo que ahí se le saltó la diapositiva, durante la cirugía de banco, que es cuando el cirujano extrae el injerto del donador, sea vivo relacionado o cadavérico, literal, lo pone en un banco y el cirujano hace eso que comentó ayer, que le quita la grasa, que le quita los nódulos, que lo pela, literal. Durante ese tiempo hacen una biopsia en el injerto, en el polo superior, para mandarlo pues a patología para ver qué características histológicas tiene ese injerto antes de ser trasplantado. Eso se llama biopsia cero.
Entonces, durante esa biopsia, a veces dejan a los residentes, pues pícale, ¿no? Pero pues a veces si aquí en guía, cuando uno lo hace pues guiado por ultrasonido, pues lo mides, ¿no? Nosotros ya sabemos cuánto sale de la aguja, cuánto le calculamos que va a entrar al injerto. Ahora imagínense tener el injerto aquí en su manita y el nefrólogo estudiante pues casi lo atraviesa, pues es obvio que va a tener un hematoma, ¿no? Pero a veces no les dicen, calcúlale cuánto va a salir, o sea, quédate más arribita porque pues ya le llegue nada más para una muestra, no para que lo atraviesen. Entonces a veces pasa que por falta de técnica pues causa un hematoma, se hace un hematoma capsular ahí y pues así lo trasplantan porque no queda de otra. Entonces esperan a que selle ahí un poquito y lo colocan. Pero obviamente ya injertado puede sangrar pues nuevamente ese sitio de punción, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si ya se formó un hematoma, igual lo mismo, medirlo. En qué polo está, cuánto mide, si está activo. Entonces, cuando nosotros ponemos el Doppler poder o el Doppler amplitud, sí podemos ver si ese hematoma o está activo, es decir, se sigue sangrando. Y yo, ¿cómo voy a ver un hematoma que esté activo? ¿Cómo creen que lo voy a ver ecográficamente? ¿Cómo? ¿Quién fue? Hablen sin miedo. Anecoico. Con zonas hipoecoicas, pero con contenido totalmente anecoico, ¿no? Entonces, como si fuera un quiste. Entonces dices, no, pues está muy anecoico como para ya estar en resolución y el tamaño, pues obviamente va a ir aumentando de las 24 a las 72 y obviamente la hemoglobina, ¿no? Entonces el paciente, pues baja la hemoglobina y el clínico, pues te va a decir, ¿sabes qué? Su hemoglobina está bien baja. Y pues aquí tenemos exactamente un hematoma que se empezó a resolver, este ya estaba un poquito más encapsulado, pero bueno, ahí vemos, este es con Zeus y aquel pues es normal y aquí ya es la ubicación del hematoma que pues no estaba muy chiquito. Y hay unos que no crean que son chiquitos, he encontrado hasta de 70, 90 cc de volumen. Y la otra complicación pues es un absceso. A veces a esos hematomas, a esas funciones, pues por cuestión inmunológica o de inmunosupresión del paciente se infectan y hacen un absceso en el injerto. O sea, no conforme que ya no jaló, se infecta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sí, delimitarlo, pero obviamente ahí vamos a requerir un estudio adicional que es la tomografía. Pero bueno, si mientras tenga función renal, lo que nosotros queremos evitar al paciente, pues es un nefrotóxico más. Entonces, pues le voy a evitar el medio de contraste. Si lo puedo delimitar y llevar el control por ultrasonido, pues qué mejor, ¿no? La otra complicación, pues como vemos, es un urinoma, que son de las complicaciones, pues no tan frecuentes, pero sí llega a pasar de la anastomosis, de la unión del uretero con la vejiga, y pues vemos que ahí hay fuga, ¿no? Entonces en ecografía, pues ya vimos que ahí había a veces es muy difícil diferenciar linfoceles tempranos de un urinoma. ¿Cómo creen que yo lo podría diferenciar? Bueno, aparte de que si por pura ecografía. Si ya lo hago y veo que tiene una colección, pero digo, híjole, no sé si es un linfocele o es un urinoma. ¿Qué podrían hacer así de rápido? Al interno, a tu R1 de córnea, vete por... ¿Qué orine? ¿Eh? ¿Qué orine? Que orine, pero pues si ya está fuera. Tomar una muestra. Tomar una muestra, esa es una, pero pues tendríamos que picarle. La otra es más fácil, le pongo una sonda, ¿no? Calculo el volumen, le pongo una sonda, le meto solución, obviamente estéril, y si aumenta, pues es obvio, ¿no? O me quedo ahí mismo, sigo llenando, y pues si hay fuga, pues ya vi que tiene fuga, es un urinoma. Esa es una solución rapidita, sin contraste, sin nada, y vámonos para adentro, ¿no? Porque está fugado. Esa es una cosa muy rápida que ustedes pueden hacer ahí, o comentarle al cirujano y que él haga el procedimiento. Ustedes están con el transductor, él mete líquido y dices, no, sí, está fugando, ya, adentro. Entonces la otra pues es la hidronefrosis obstructiva. Esta sí llega a ser frecuente, pero bueno, generalmente es por estenosis de la unión, donde conectan el uretero, se estenosa porque los pacientes tienden a hacerlo, cicatrices,
Entonces obviamente empiezan a hacer hidronefrosis y pues ya se considera que es obstructiva. Entonces todo eso hay que reportarlo, o sea, si lo ven, repórtenlo, mídanlo, porque a veces lo reportan pero no lo ven. Ahora vamos a lo más importante y para lo que realmente es útil, el Doppler en el injerto renal, que pues son para las complicaciones vasculares. La vamos a dividir por arteria, vena y las que son como mixtas, por decir así, que es una fístula arteriovenosa. ¿Alguien sabe qué es una fístula arteriovenosa? Fístula. Pues Venosa. la unión que tienen entre un vaso arterial y uno venoso. Pues la unión patológica causada por un trauma o por algún tumor, una tumoración, ¿no? Entonces es una unión patológica de una vena y una arteria. Entonces, como vimos las arteriales, las más comunes, estenosis, trombosis, infartos segmentarios y pseudoneurismas. Las venosas, los trombosis y las fístulas arteriovenosas también causadas por eventos de biopsia. Entonces, ahorita, pero para esto, cuando yo inicio, ya terminé mi rastreo de parénquima, ¿no? Ya me aseguré que ese parénquima no tiene nada, poquito ahí, pues difuso, lobulado, pero bueno, le donó una paciente de 70 años. ¿Ahora qué? Me voy a seguir, pues, a mis vasos ilíacos, ¿no? Ahí el protocolo como tal pueden hacerlo como quieran, o sea, primero termino mis vasos y después me paso al parénquima, o termino parénquima. Yo generalmente prefiero empezar por el parénquima, porque si no se me olvida. Es más probable que se te olvide una vez que termines lo vascular, el parénquima, en escala de grises, a que se te olvide lo vascular. Entonces, por eso siempre les sugiero que mejor empiecen siempre por la escala de grises. Entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a explorar? Pues mis vasos ilíacos. ¿Por qué? Porque el cirujano colocó los vasos del riñón sobre los vasos ilíacos. Entonces, ¿sobre quién van a anastomosar generalmente? ¿Se acuerdan? La ilíaca externa. Entonces, voy a explorar mi ilíaca externa, arteria y mi vena. Entonces, ¿qué espero encontrar? Pues lo que encontraría en cualquier paciente no trasplantado, que es una onda de alta resistencia trifásica. Eso es lo único que yo tengo que explorar en mi ilíaca. Si hay alguna modificación, la tengo que reportar. Y obviamente buscar la causa, ¿no? Si hay alguna modificación de esta. El índice de resistencia no es relevante, se puede modificar dependiendo la onda, pues va a modificarse el índice de resistencia. La velocidad picosistólica tampoco es relevante, porque volvemos a lo mismo. Si ese paciente está hipotenso, pues les va a dar menos. Si está hipertenso, que es común en pacientes con trasplante temprano, pues tampoco es certero. La vena ilíaca, pues ¿qué voy a buscar? Que tenga una onda monofásica con facilidad respiratoria. Es decir, lo mismo que busco en cualquier otra vena sana. Es lo único que tengo que buscar en mis vasos ilíacos. Una vez que yo localice mis vasos ilíacos, ¿qué creen que siga? Buscar la anastomosis. Si yo sé que tiene 2 anastomosis porque tiene duplicación de arterias, pues voy a buscar cada arteria, pero si sé que nada más tiene una, bueno, voy directo a la anastomosis, ¿no? Y aquí es lo que yo espero encontrar. Aquí está mi ilíaca con mi espectro trifásico, ahí está mi vena con inspiración y expiración, o sea, con modificaciones, ¿no?, respiratorias. Eso es lo que yo espero encontrar. En la anastomosis, pues exactamente, es lo mismo que voy a buscar. Yo ya sé que tiene una sola anastomosis. Acuérdense que la anastomosis es normal relativamente en las primeras 48 horas que tengan un poquito de aleasis. Eso es normal, porque pues lo acaban de suturar, ¿no? Le hicieron una anastomosis que a veces está ahí como redistribuyendo el volumen. Entonces es normal que vean un poquito de aleasis. Eso no significa que esté estenosada en las primeras 24, 48 horas. Y las velocidades, bueno, tienen que estar conservadas. Ahorita vamos a ver cuántos. Pero bueno, este es el patrón. ¿Este espectro qué tipo es? De baja resistencia. Entonces lo que yo espero encontrar, si este patrón se modifica, ya es patológico, ¿no? Si tiende a subir la velocidad picosistólica, si se aplana o si cambia. Entonces, eso es lo que yo espero encontrar. Bueno, entonces, a nivel de la anastomosis y del ilio, ¿qué voy a encontrar? Pues esto es lo normal.
que yo encuentre una velocidad pico sistólica menor a 200. Generalmente igual en las primeras 24 o 48 horas las velocidades siempre les van a salir más altas, siempre. Entonces, pero mientras no sobrepase los 200, pon tú que me den 280. Entonces que yo vea como mucho aliasing y esto, el paciente está hipertenso y dices, bueno, a ver, me va cuadrando, ¿no? Pero bueno, no lo voy a dejar como estenosis. Entonces, elevación de las velocidades picosistólicas en primeras horas del post-trasplante, se requiere valoración en una semana, 15 días, no sé, o evolución clínica, porque si el paciente sigue más hipertenso, pues es obvio que se está estenosando. Pero bueno, todo tiene que ver con la clínica, pero en concreto, yo que tengo que encontrar velocidades picosistólicas menores a 200. Los índices de resistencia, pues los normales, 0.55, 0.75, un flujo laminar, es decir, que cuando yo pongo el color, tiene un color en bloque, o sea, parejito, sin alias. Obviamente que mis escalas estén bien puestas. El espectro, pues da una onda de baja resistencia, y en la zona de las tomos, como les dije, puede haber un poquito de turbulencia, pero bueno, eso es totalmente normal. Eso es lo que yo voy a encontrar normalmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? La primera complicación es la estenosis, ¿no? Lo que nos decía ayer el doctor, que es muy frecuente por técnica quirúrgica, ¿no? Que le hacen un poquito más chiquito ahí el ostium, y pues obviamente lo anastomosan, que se queda más cerradita la boca de la arteria, pues es frecuente que se presente, y obviamente si tienen antecedentes de aterosclerosis. Generalmente pues ya vieron que ocurre en la anastomosis o en la arteria más proximal a la anastomosis, o en las anastomosis terminales, por eso esas casi no las hacen, prefieren términos laterales. Las terminoterminales son un poquito, técnicamente son un poquito más complejas. Y obviamente es menos frecuente, como ayer les decía el doctor, en otros países trasplantan en bloque, es decir, quitan literal riñón, hígado, páncreas, ¿no? Y lo trasplantan. Y en España trasplantan más a niños en bloque. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar esto. Entonces, los trasplantes en bloque son los que presentan menos complicaciones, porque obviamente las arterias las toman por segmentos largos. Entonces, literal, mueven segmentos de cava, mueven segmentos de, o sea, literal hacen ahí un desbarajuste, pero todo lo trasplantan en gran dimensión. Entonces, menos probable que se estenosen. Los criterios para estenosis, pues lo mismo. Si lo normal es menos de 200, una estenosis es mayor a 200. Es muy fácil. Los índices de resistencia, en teoría se dice que son menores a 0.5. Entonces, si yo encuentro una velocidad de 300, una velocidad picosistólica, y que todos los índices me dan 0.5, 0.4, 0.3, pues es obvio que a nivel del ilio, pues hay una zona de estenosis. Acuérdense que no solo pueden ser ahí, pueden ser en alguna segmentaria, muy rara vez. Yo solo he visto a un paciente con una estenosis de una interglobal, y se veía el aliasing ahí, o sea, no sé por qué razón se estenosó, pero le estaba causando hematuria y hipertensión. Entonces no siempre son en el ilio, así es que siempre hay que buscarle ahí un poquito con mayor cuidado. Y bueno, aquí tenemos un paciente con una estenosis de la arteria renal. Si se dan cuenta, pues es lo que vemos, ¿no? Lo que les decía, que hay aliasing. Y este paciente tenía, ahí no se ve muy claro, pero tenía 250 de velocidad picosistólica. Y obviamente a nivel intrarrenal hay un tardus, que obviamente el índice de resistencia pues va a ser muy bajo. Entonces eso nos va orientando. Creo que era lo que me preguntaba la otra vez, doctor, ¿no? Si nada más con el tardus intrarrenal podía yo decir que es una estenosis, no. O sea, tiene que cumplir el criterio de que la arteria que esté estenosada tenga las velocidades picosistólicas altas. Y aquí pues es un angio, ya identificaron exactamente el sitio de estenosis y pues no quedó duda. Entonces, esta es una trombosis de la arteria renal. ¿Qué voy a encontrar? Pues no voy a encontrar nada. O sea, no hay flujo literal. El venoso puede ser que les capte por ahí una venita, pero bueno, en teoría no hay captación de flujo. Entonces, si yo le pongo el espectro, si hay un hilito ahí, le pongo espectro y les va a dar venoso.
y amortiguado, porque ni siquiera les va a dar bien. Entonces lo que yo literal voy a encontrar en una trombosis arterial es eso, o sea, no voy a encontrar ni espectro ni captación de flujo. Entonces eso es muy fácil de identificar. Obviamente ahí sí tener cuidado con mis escalas, ¿no? Mis PRFs, que estén adecuados, porque pues si no los pongo bien, pues no me va a captar. Entonces la trombosis de la vena renal, esto es un evento frecuente, muy frecuente. Entonces generalmente los pacientes empiezan con deterioro de la función renal. Entonces es un paciente que así literal tarda, no jala. No hay uresis, la creatinina no baja, el paciente tiene un poquito de dolor, pero no crean que es un dolor así de, discreto dolor. Y la creatinina pues nomás no se modifica, la uresis en lugar de subir, baja. Hubo un evento de un niño, un joven como de 16 años que atropellaron, sus familiares aceptaron donar, pues le retiraron el riñón, lo injertaron en una mujer de 39 años y pues todo pintaba bien, no era un riñón joven de un niño de 16 años a una mujer de 39 años. Entonces todo pintaba para que fuera un excelente trasplante. Pues resulta que este niño, cuando lo atropellaron, pues tuvo contusión. El injerto se veía libre, se veía sano, o sea, por fuera pues, bonito, no le veyeron ningún hematoma. El niño murió por un traumatismo craneoencefálico, a nivel de abdomen no tenía nada, aparentemente. Pero bueno, a veces la dinámica del trauma pues no la conocemos. Entonces este paciente presentó trombos intrarrenales. Entonces pues obviamente le tuvieron que quitar el injerto porque pues no, se trombosó y había que quitarlo porque obviamente se podía liberar un trombo y le iba a causar otros problemas a la paciente. Entonces cuando yo la vi, lo único que me orientó es este dato de inversión diastólica. Entonces, pero aguas, no toda inversión diastólica es trombosis de la vena. También las NTA bien puestas te invierten la diástole. Entonces hay que estar bien abusados ahí de que yo en el momento de la exploración la vena me sugiera que tiene algo intraluminal, ¿no? No siempre se ve, pero ajustando bien tus escalas sí puedo ver el contenido de los ecos. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Un trombo intraluminal, como en cualquier vena, ¿no? El dato más seguro para un trombo, pues es verlo. Luego, ausencia de flujo de la vena renal, la única que me pinta es la arteria. Y obviamente va a encontrar una arteria ensanchada y muy hiperdinamica, porque está tratando de compensar. Entonces la voy a ver muy grande. Y el flujo diastólico invertido en el espectro arterial. Entonces, pero acuérdense que es venoso. La que me va a orientar es la arteria, no la vena, porque en la vena yo no voy a observar flujo. Pero esa arteria me va a llamar la atención porque está muy gorda, está muy dinámica, le pongo el espectro y efectivamente me marca una sístole anterógrada con inversión diastólica. Eso es un dato muy certero, obviamente en el contexto clínico de una trombosis venosa. Y o el aumento del tamaño del injerto. A veces se vuelve un poquito turgente el injerto, se ve grande, hipoecoico, entonces llama la atención y está duro. O sea, tú lo palpas y el paciente tiene un poquito de resistencia y con el transductor tú lo sientes y está duro ese injerto. Ese es un dato muy fiable, pues obviamente y esta es la característica, que hay una inversión de la diástole, ¿no? Entonces esto nos está hablando de que la vena está trombosa, esa es la arteria. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Bueno, de las complicaciones postbiopsia, es lo que les decía, que pues ¿por qué creen que siempre se funcione el polo superior? Si se dan cuenta, este polo inferior pues está más boludo, ¿no? Y el polo superior es más chiquito. Entonces la cantidad de nefronas siempre va a ser mayor en el polo inferior. Por eso se biopsia arriba, porque si causo alguna iatrogenia ahí arriba, pues es menores cantidades de nefronas a que yo lo funcione aquí abajo y pues si tiene buen volumen de nefronas, pues ya le doy una ayudada, ¿no? Entonces siempre tienen que ser en el polo superior, por eso es la razón. ¿Ya son las 8? Híjole, nos ganó el tiempo. Bueno, aquí no, ya me faltan 3. Biopsia 0. Esta es la zona de la punción, arriba. Para que vean el tamaño del hoyo, o sea, no crean que es un hoyo chiquito, ¿eh?
El pseudoneurisma, pues ya conocemos que es una complicación de la biopsia, que no es tan infrecuente, pero sí es frecuente, y lo que voy a ver pues es eso, ¿no? El espectro en yin-yang, y voy a encontrar este espectro. Este espectro se llama to and fro, entonces de entrada y de salida en el cuello del aneurisma, como en cualquier pseudoneurisma lo voy a encontrar a nivel intrarrenal. La fístula arteriovenosa, igual una complicación, hay un fenómeno de robo, y lo que voy a encontrar es esto, zonas de aliasing, pero sin ese efecto de yin-yang. Entonces lo voy a encontrar más turbulento y más delimitado. Esta es una paciente que tuve también ya injertada, le hicieron una biopsia, el nefrólogo, y pues le causó una fístula. Entonces aquí vemos que está, ese es el espectro fistuloso, y allá si se dan cuenta con Doppler amplitud, pues vemos que está perfectamente delimitada la fístula, ¿no? Esta es una ruptura del injerto, no es tan infrecuente. Entonces, ¿por qué pasa? Cuando las NTA evolucionan a grandes dimensiones, por el aumento de la presión intrarrenal, literal, se rompe el injerto. Así, truena, se rompe. Entonces, esto tampoco es tan raro verlo. Y bueno, la ruptura del injerto es una complicación no tan infrecuente, es del 0.3 al 3%. Entonces sí puede llegar a pasar. Entonces a veces es difícil diferenciar entre una ruptura y un hematoma, pero si no hay antecedente de hematoma, pues es una ruptura del injerto. Y pues obviamente la captación va a ser diferente, es una complicación muy muy severa, y obviamente, ya no les puse gracias, pero gracias, pues les va muy mal. Pero bueno, ahí después le dan una leída, entonces ahí van a tener las referencias. No. Porque nos van a correr, ¿verdad?